para lo... Listo. A ver, ¿estás, Gabriel? Sí, Ya, ¿qué tal? ¿Qué básicamente los temas que son los que me han pasado en una hojita, ¿no? sí. Un ratito, por acá lo tengo. Ya, acá está. Listo. Entonces, resuelve problemas de cantidad, selecciona, combina, ya, combina, adapta. Esas son las materias, nada más. Entonces, únicamente me han pasado temas. Entonces, hacemos razones trigonométricas, ángulo de elevación y depresión, área de triángulos en regiones planas. Eso es, ¿no? Esos 4 temas. ¿Está bien? Ahí se lo dijo dos, creo. ¿Cómo? Sí, que eran cuatro. Sí. Sí, sí, razones trigonométricas, ángulo de elevación y depresión, área de regiones planas. Ya listo. Entonces vamos a comenzar con eso. Deja de abrir un material un ratito. Ya. Listo, llegas a ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ya listo. En cuanto a razones trigonométricas, ¿qué es lo que hay que saber en un primer lugar? Que básicamente van a ser relaciones que vamos a tener digamos, relaciones que van a surgir cuando hablemos de triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que definir es cómo es un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo es de esta forma, ¿no? Tenemos nuestro triángulo. ¿Y por qué se le dice triángulo rectángulo? No sé si recuerdas. ¿Qué cosa? Oh, espera. Tengo el volumen demasiado bajo. ¿Por qué se le denominaba triángulo rectángulo? ¿Te acuerdas? Entonces, el triángulo rectángulo se le denomina porque va a tener un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? No sé, de repente te acuerdas por ahí. Un ángulo recto es aquel que tiene un ángulo que forma 90 90 ¿qué? grados. 90 grados. Justamente este ángulo se le va a denominar ángulo recto, que forma 90 grados. Entonces, justamente a ese, digamos, a ese lado se le va a poner algo. Entonces, ahí es lo que vamos a ver nosotros. Supongamos que tengamos un ángulo teta. Un ángulo teta, que va a tener dicho triángulo. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que identificar qué cosas son las que contiene esa parte, digamos, y cómo lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, va a tener distintos ángulos. Va a tener, primero, el que se lo pone al ángulo recto. El lado que se lo pone al ángulo recto, ¿cuál va a ser? Básicamente este de acá, este de acá, este lado de acá. Que lo vamos a poner de color verde. Lo vamos a poner de color verde. Y este se le conoce como hipotenusa. Como hipotenusa. Y lo vamos a definir como la letra H. ¿De acuerdo? ¿H de qué? Hipotenusa. 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 Entonces, ¿cómo se le denomina y cómo sabemos cuál es la hipotenusa? Es el que se le pone al lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, el lado opuesto al ángulo de 90 grados se le denomina hipotenusa. Listo. Entonces, de ahí vendría los catetos. Catetos son los otros dos. Entonces, este es cateto y este también es cateto. Pero lo que vamos a tener que identificar es cuál es el cateto opuesto al ángulo en el que estamos trabajando nosotros. Entonces vamos a ponerlo con morado. Entonces, cateto opuesto va a ser el que se lo pone al ángulo que estamos trabajando nosotros. Entonces, ¿qué lado se le pone el ángulo que trabajamos nosotros? Este de acá, ¿correcto? Entonces, a este se le denomina cateto opuesto. Se le denomina como cateto opuesto.
Acá voy a poner cateto, opuesto. Y al otro, el opuesto es el que se le opone el ángulo. El otro se le denominará como, al de acá se le va a denominar como cateto. Al de acá se le va a denominar como cateto. Cateto adyacente, acuérdate. Entonces, ¿cómo se le denomina como? Cateto adyacente. Entonces, para hacer nuestra tarea más sencilla, no vamos a ponerle CA, vamos de frente, vamos a ponerle la letra A nada más, para que sea más sencillo todavía recordar. Entonces, a este se le vamos a poner la letra A, y a este le vamos a poner la letra de opuesto, A de adyacente o de opuesto. Listo. Entonces, ¿en qué consisten las razones trigonométricas? En hacer una razón. ¿Y qué es una razón? ¿Te acuerdas que era una razón? No. Ya, sencillo. Entonces, por si no te acuerdas, la razón no es más que una división. La razón es una división. Una división. Entonces, la razón es una división. ¿Y qué cosas voy a dividir, profe? Sencillo. Primero vamos a comenzar con 3 razones trigonométricas. La primera de ellas, la más conocida, es el seno del ángulo, seno de teta. Entonces, ¿cómo calculo el seno de teta? Como el opuesto dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, queda claro, el seno es el opuesto entre la hipotenusa. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Listo. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahora es aprenderte de ello. De ahí viene el coseno. El coseno de teta, ¿qué va a ser igual? El coseno de teta, ¿qué va a ser igual? Entonces, parecido al anterior, pero en este caso va a ser el adyacente dividido entre la hipotenusa. Ese sería el seno, el coseno, y de cuál faltaría la tangente. Por ahora esos 3. Hay otros, pero por ahora estos 3. Tangente. Entonces, ¿la tangente cómo va a ser? La tangente va a ser el opuesto dividido entre el adyacente. El adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, de manera sencilla y práctica, para que tú te acuerdes todo esto, tú te vas a acordar de las 3 letras o de esta palabrita que te voy a enseñar. So, Ka, To. Entonces, tú te vas a acordar de esta palabrita de acá. ¿Cómo se dice? So, Socatoa. Entonces, tú acuérdate de esta palabra. Con esta palabra te vas a acordar todo, con Socatoa. Entonces, ¿por qué? Porque ese que representa, ese representa seno. Seno va a ser, ¿qué cosa? La división de O entre H. ¿C qué representa? Coseno. Coseno es la, ¿qué era esto? ¿Cuál la Sí. adyacente ¿Adyacente entre qué? de hipotenusa? Y asimismo, la T representa tangente, es como es, opuesto entre Adyacente. adyacente. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, eso sería todo en cuanto a las 3 primeras razones trigonométricas. Tienes que acordarte de la palabra socatoa nada más. Porque ese es el truco más grande que te puedo dar. Esa memotecnia, hacer la palabra socatoa. Entonces, cada vez que tú te enfrentes a uno de estos 3 casos, va a haber socatoa. Listo, eso sería todo en cuanto a esta primera parte de razones trigonométricas. ¿Tienes alguna duda con respecto a ello? No. Listo. Entonces, hasta ahí vamos a llegar con esta parte. ¿Le tomas una captura? ¿Te parece? ¿Sabes tomar Sí. captura?
Tómale una captura y guárdalo para que lo tengas ahí como tu pizarra virtual. Bueno, Listo. ya está. Listo. Entonces, así mismo, ya borramos esta parte. Borramos esta parte. Y esto que dice razón de división ya lo dejamos a un lado. Entonces, ahora digamos que se va a venir algo interesante. Esto lo movemos por acá. Y asimismo, este de acá, este señor, lo pasamos acá. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque ahora vamos a introducir tres razones trigonométricas más que están vinculadas fuertemente con estas tres. Ahora tú te preguntarás por qué. Sencillo. Porque tienen que ver una con la otra. Entonces, básicamente las otras que quedan son las inversas de estas. Las inversas de esta. Entonces, la inversa del seno, nunca te olvides, va a ser, la inversa del seno es la cosecante. Cosecante. Entonces, cosecante de teta. La inversa del coseno es la secante. Secante de teta. Y la inversa de la tangente va a ser la cotangente. Cotangente. Entonces, ¿por qué se le dicen inversas? A ver. Porque van a ser al revés. Si acá era O entre H, ¿acá qué va a ser? H entre O. H entre O. ¿Qué quiere decir? Hipotenusa entre cateto opuesto. Listo. Y en el otro caso también va a ser al revés. ¿Cómo va a ser acá? Hipotenusa entre... Hipotenusa entre adyacente. Y acá también va a ser lo contrario. ¿Cómo sería? Adyacente entre opuesto. Adyacente entre opuesto. Entonces, lo único que tienes que acordarte acá son las tres principales con el SOHCAHTOA y ya con eso haces las tres secundarias. No te olvides, la inversa del seno es el cosecante, la inversa del coseno es el secante y la inversa de la tangente es la cotangente. Listo, eso sería todo por esta parte. Y ahora sí ya pasaríamos a lo que son los triángulos notables, básicamente. Entonces, a ver, un momento. Seguimos con la parte de... Ya, según tu temario, ahí tenemos ángulo de elevación y depresión. Entonces, razones trigonométricas son esas, pero las razones trigonométricas van a estar vinculadas a los triángulos notables. ¿Te han llegado a enseñar los triángulos notables o recuerdas algo? No, no. Ya. Entonces, Poquitísimo. los triángulos notables los podemos sacar de internet para, digamos, reducir este tiempo, ¿no? Ponemos triángulos notables. Triángulos notables. Y bueno, para el nivel en el que estamos no es necesario saber toditos los triángulos notables, ¿no? Porque mira cuántos son, si te das cuenta. Hay que saber lo más básico, nada más. Y los más básicos justo son los tres que están acá, pues, ¿no? Entonces esos tres vamos a, digamos, a desglosarlos. Y son los que más nos importan. Como te digo, son más, son muchos más, son acá como podrás ver, son varios, pero no es necesario todos, porque en el nivel en el que estamos, a nivel escolar, no es necesario tener tantos triángulos notables. Acá podemos recordar. Listo. Entonces, ya tenemos en cuenta qué cosa. Estos son los triángulos notables. ¿Por qué se le dicen notables? Porque pase lo que pase, siempre van a tener la misma proporción. Pero ojo que sus ángulos tienen que ser así como te indican acá. ¿Cuál es el primero de ellos? El triángulo de 60 y 30. Entonces, ¿qué se cumple en el de 60 y 30? Que al lado opuesto al de 30 le corresponde el valor de un K. Entonces eso lo ponemos acá. Al lado opuesto al de 30 le corresponde el valor de un K. Asimismo, el otro, ¿cómo va a ser? Al lado opuesto. Perdón, vamos a ponerlo con el mismo color que teníamos antes porque no se confunde. Al lado opuesto a 30, ese le corresponde el valor de un K. Y ahora sí, al lado opuesto a 60, sé que ¿qué lado le corresponde? Adyacente. Raíz de 3, K. Y
A la hipotenusa, ¿qué le corresponde? 2K. 2K. Listo. Entonces, siempre en el de 60 y 30 se van a cumplir esa relación. Asimismo, en el de 53 y 37, ¿la hipotenusa cuánto vale? 5K. 5K. Al lado que se le pone 37 siempre le va a corresponder. ¿Qué cosa? 3K. Y al lado que se le pone 53, ¿cuánto le va a corresponder? 4K. 4K. Listo. En el caso del 45 es mucho más sencillo, porque ya que los ángulos son iguales, y obviamente los lados también van a ser iguales. Entonces a 45 le corresponde un K, al mismo ángulo le corresponde el mismo lado, también va a ser un K. ¿Y la hipotenusa cuánto va a ser? 2K. Bueno, Raíz de raíz 2. de 2K. Entonces así ya podemos hacer ejemplos. ¿Cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, yo te digo, a ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Ya, Gabriel. Gabriel, dame el seno de 30. Entonces, ¿qué haces tú? Buscas acá. ¿Seno qué quiere decir? Opuesto entre. ¿Cuáles son los que no usan? Entonces, ¿cuál es el opuesto a 30? A 30 se le pone un lado de un K. ¿Cuál es la hipotenusa de triángulo de 30 y 60? 2K. 2K. ¿Y qué pasa con las Ks? Se quitan. Se van. ¿Y cuánto te va a quedar entonces el seno de 30? Un medio. Un medio. ¿Te das cuenta qué sencillo es? Ujú. Así mismo yo te voy a pedir otros. A ver, por ejemplo, yo te digo, hállame el coseno de 53. Hállame el, ¿qué puede ser la tangente de 45? Ujú. Hállame la secante de 30. Y a ver cuánto sale cada uno de esos. A ver, ¿tienes un papel y lápiz a la mano? A ver, inténtalo a ver cuánto sale. Y me vas indicando cuánto es que sale. Mm. Mm. ¿Llegaste a terminar? ¿Y cómo hago eso de, por ejemplo, el tangente de 40? O sea, ya hice todo, me falta solo el tangente de 45, pero si son los mismos, ¿cómo lo hago? Si son Ya, pues tangente 45. 45 sería, ¿qué dice la tangente? Opuesto entre adyacente. 45 es Un un K entre un K, pues. K entre un K. Un K Ah, entre ya. un K. ¿Qué pasa con los K? Se va. ¿Y uno entre uno cuánto es? Pero, ¿Uno entre uno? Uno, pues. Tangente bueno, 45, ¿cuánto vale? Uno. ¿El de 53 cuánto salió? eh, 4K Coseno. sobre 5K. No, pero es coseno. Adyacente entre hipotenusa. Ah, ya, ya, ya. Adyacente de 53 no es 4K, sino es 3, 3K. Entre hipotenusa 5K. Se van las K y ¿qué queda únicamente? 3, 3/5. 3 quintos. Igualmente, secante de 30, buscas acá cuál es secante, hipotenusa entre adyacente. Entonces, ¿cuál es 30? 30 es este. Hipotenusa de 30 es 2K. Adyacente, ¿qué es? Adyacente 30, este es el opuesto, este no es, es raíz de 3K.
Entonces, ¿cuánto sería si se van los K? ¿Cuánto te queda? 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. ¿Está claro? Sí. Listo. Tómale un pantallazo y pasamos a la siguiente parte. Me avisas. Sí, ya está. Listo. Entonces lo que seguiría en toda esta parte, lo que seguiría en esta parte es ya ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces, lo que vendría después sería ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces, ¿qué es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Ahora sí vamos a cerrar el archivo, ¿no? Nuevo. Entonces, básicamente lo que es ángulo de elevación y depresión, ponemos con rojo el título, ángulo de elevación y depresión. Entonces, ¿en qué consisten estos dos? Sencillo. El primero de ellos, ¿de qué se trata? Por ejemplo, van a haber situaciones donde tengamos algo así. Supongamos que tú estás acá, en un piso. Entonces, suponte que ves una pirámide, por ejemplo, una pirámide. Bueno, pues. Entonces, cuando tú lo mires, cuando tú pongas tu ojo acá, tu ojo va a ser algo así. Ujú. El ángulo que va a formar tu vista, ¿cuánto va a ser? Un ángulo de elevación. Porque ¿qué ángulo estás formando? Un ángulo que gira hacia arriba. ¿Cuándo va a ser un ángulo de depresión? Cuando tú mires por debajo de un eje. ¿A qué me voy a referir con ello? Supongamos otra situación. Supongamos otra situación. Vas a estar acá. Y acá bien pequeñito miras, no sé, una hormiga, por ejemplo. Una hormiga bien chiquita. Y acá está tu ojo, ¿no? Tu ojo está por acá. Ujú. Entonces, tu visión va a llegar hasta acá. Pero ese ángulo que va a formar tu visión con respecto a la hormiga, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia abajo. Justamente este se le llama ángulo de depresión. Cuando mira por encima del eje horizontal, es ángulo de elevación, y por debajo del eje horizontal, ¿qué es? Depresión. Entonces, no te olvides, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Depresión. Entonces, ¿hasta ahí está claro que es un ángulo de elevación, un ángulo de depresión? ¿O deseas algún otro ejemplo? No sé si te Mm, haya, no sé si te haya quedado claro al 100%. sí, pero me gustaría, no para como tenerlo, para oírlo, no, para como que memorizarlo mejor, Pero entenderlo vamos a hacer mejor. unos ejemplos, o sea, para que quede más claro, digamos. Un ratito. A ver. Vamos a buscar algo, un problema, buscar mi material. Pues acá tenemos algunos, ¿no? Ujú. Acá tengo uno. A ver. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice el problema número uno? A ver, desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte
con un ángulo de elevación de 53. Cuando se encuentra separado 12 metros de su base, ¿cuál es la altura de la catedral? Entonces te están dando un dato. Te piden la altura de la catedral. Entonces, ¿qué tipo de triángulo rectángulo es ese? No sé si te acuerdas. El de 53. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo notable, ¿verdad? Ujú. Como es un triángulo notable, por lo tanto, ¿qué se cumple? Se lo ponemos por acá, un triángulo notable. Supongamos que es este. ¿Qué se cumple en el triángulo notable? El ángulo de 90, la hipotenusa. Ya, un ángulo de 90. Acá ángulo de 90. ¿Este ángulo de qué es? Un ángulo de 53. ¿Y este ángulo de qué va a ser? De 37, pues, ¿no? Porque es un triángulo notable. Entonces, ¿te acuerdas? Al de 53, ¿cuánto se le oponía en la captura que te hice tomar hace un rato? Eh, no, 3K, creo. 4K. A 53 se le opone 4K. A 37, ¿cuánto se le opone? 3K. 3, ¿no? Ahí, Sí, ok. 3K. ¿Y la hipotenusa cuánto es? 2, 5. 5. Pues digo que estés con lo que hemos hecho hace un rato a la mano. Tienes que estar con lo que hemos hecho hace un rato a la mano. Entonces vas a triángulo de 3, 4 y 5. A la 37 se le opone 3, a 53 se le opone 4 y a la hipotenusa 5, pues, ¿no? La hipotenusa es 5K. Listo, te dicen ahí la altura, o sea, te piden justamente este 4K. A ti te están pidiendo ese 4K de ahí, están pidiendo este 4K. Pero ¿cómo vamos a sacar ese 4K? Sencillo, también te están dando de datos la distancia. ¿Cuánto vale esta distancia de abajo? 12 metros. Por lo tanto, 3K es igual a ¿cuánto? 12 metros. A 12. Como 3K es igual a 12, ¿cuánto vale K? 4. Exacto, K es igual a 4. Entonces, para hallar la altura lo reemplazo acá nada más, ¿no? Altura va a ser igual a 4K. Y como ya sé cuánto vale K, 4 por 4, ¿cuánto es? 16. 16. Listo. Eso sería la respuesta. ¿Alguna duda? No, Listo, tómale un pantallazo y seguimos entonces. Ya más o menos vas dándote cuenta de la utilidad de los triángulos notables. ya está. Listo. Entonces seguimos con el problema 2. Voy a quitar toda esta parte, ya voy a poner un nuevo archivo, archivo nuevo. Listo. Entonces el segundo problema vamos a sacarlo de acá. También es parecido. Ya ve, una persona te dicen que cosa de 2 metros de altura se ubica a 32 metros de la base de una torre, que tiene una altura de 34 metros. Divisa la parte más alta con un ángulo de elevación ¿de cuánto? O sea, te piden el ángulo de elevación a ti, ¿no? Entonces esta imagen se ve muy pequeña tal vez. Vamos a ver si la podemos agrandar un poco. Vamos a ver si la podemos seleccionar. Listo. Agrandarlo un poco, ya está. ¿Se llega a identificar los datos? Sí. Este es el ángulo de elevación que mide teta. La altura de la persona 2 metros, la distancia que está la persona de la torre 32 metros. Como toda la torre mide 34 y la persona mide 2, esta parte que resta, ¿cuánto mide? 32. Entonces, si nosotros extraemos justamente ese triángulo fuera, o sea, lo ponemos fuera, supongamos que lo ponemos por acá. Listo. ¿Cuánto mediría?
este vale teta, el ángulo de elevación, justo es el que te están pidiendo. Ujú. Te dicen, ¿cuánto mide ese ángulo de elevación? ¿Cuánto mide este cateto de acá? 32, 32. ¿Cuánto mide el de acá? 22. Entonces, ¿te acuerdas qué triángulo notable era cuando los dos catetos miden lo mismo? El de 45. Así es. Por lo tanto, este va a ser 45 y el otro también va a ser. 45. Por lo tanto, cuál es mi ángulo de elevación? ¿Cuánto es? 45 grados. ¿Alguna duda con respecto a ese problema? Ah, no. Listo. Entonces, así es como se saca y se analizan los triángulos notables. Y también te van a pedir ángulo de elevación y depresión. O sea, no es nada del otro mundo. Como el ángulo de elevación es mirando hacia arriba de tu eje horizontal. Si Podemos miras hacia hacer abajo, el otro tipo de ¿cómo? ángulo. ¿Qué cosa? Podemos hacer el otro tipo de ángulos otra vez. Ah, depresión. Ujú. Claro, también vamos a hacerlo. Todavía no hemos terminado. Este, por ejemplo, el A3. Listo, problema 3. ¿Qué te dice problema 3? Desde la parte más alta de una vieja casa, un niño observa un perro que se encuentra con un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura de la casa es de 9 metros, ¿a qué distancia de la base de la casa se encuentra el perro? Pues, ¿no? La altura de la casa es de 9 metros. Listo. ¿A qué altura a qué altura se encuentra el perro, no? Te están preguntando a qué distancia se encuentra el perro o sea, la distancia entre el perro y la casa, ¿no? La base de la casa y el perro. Si a ti te están viendo básicamente esta medida de acá. Entonces, como está mirando con un ángulo de presión de 37, no sé si lo llegas a ver, este es un ángulo de presión. Cuando tienes Ujú. una horizontal y midas por debajo de la Y se va horizontal, hacia abajo. ese es el ángulo de presión. ¿Está claro? Ujú. Listo. Entonces, ya por un tema de paralelismo, ¿te acuerdas? Si tú trazas entre dos rectas paralelas, una recta, el ángulo que se mide acá y el que se mide acá, ¿cómo van a ser? Iguales. Por eso este también es 37. Listo. Entonces, si te das cuenta, este triángulo de acá también es un triángulo rectángulo. Acá le puedes poner 90 grados. ¿Y de qué triángulo se trata específicamente? Lo vamos a poner por acá. ¿Qué triángulo se trata? Es notable también, ¿no? ¿Qué notable es? ¿De qué ángulo? 45, ¿no? Pues son iguales. ¿Cómo? No, 45 eran cuando eran iguales. Acá no, acá hay un 37, mira. Y hay unos ¿Cuánto? 47, 47. No era Digo, 45, 37, 37. no era 37 y 53. Ah, bueno. A 37, ¿qué se le pone? Pero ahí en la imagen no sale 37, 37 o estoy viendo Este mal. 37 es por arriba. Ujú. Este 37 es para arriba, pues te digo, no pertenece al triángulo. ¿O sí? ¿Pertenece o no pertenece ese 37 No, que está arriba? No está dentro del triángulo, pero por lo tanto no no cuento. es el triángulo. Entonces el ángulo de abajo vale 37 y el de arriba vale 53, por notable, pues, ¿no? Ujú. Listo, a 37, ¿cuánto se le ponía? ¿Te acuerdas? 37, 53, ¿no? Sí. A 37, ¿qué se le opone? ¿Qué lado? Eh, ese que está, ¿dónde está? Listo, 3K, ¿verdad? Mm, A 27 se le pone siempre 3K. A 53, ¿qué se le pone? 4K. ¿Y a 90 cuánto se le pone? 5. 5K. Listo. Entonces, ¿qué sería ahí ahora? Ya tienes tu triángulo notable. Te están dando la altura. ¿La altura cuánto mide? 9 metros. Por tanto, este 3K va a ser igual a qué? Te están dando la altura. ¿Cuánto mide 3K? 9 Listo. metros.
Eh, por lo tanto, ¿cuánto vale acá? ¿Cuánto Tres. vale? 3. Te piden la distancia horizontal, te piden este 4K. ¿Cuánto es 4 por 3? ¿Cuánto es? 12. 12 metros. 12 metros. Listo. ¿Alguna duda con respecto a eso está ahí? No, Ya que es un ángulo de elevación y uno de pero reducción. solo tengo que ver, o sea, saber lo de que si, por ejemplo, en ese ángulo me da 37, ya debo saber lo de 53 y ya debo saber que es ese triángulo notable y saber las K, ¿no? Que se ponen Claro, y todo. sí. Ah, ok. Solo te van a dar un ángulo usualmente. Y otro, y identificar que el triángulo que estás chambeando es rectángulo, pues. Ujú. Porque si no es rectángulo, ya no se cumple eso. Sí o sí tiene que ser rectángulo. Y ver también si está dentro del triángulo. Vale. Ujú. Listo, le tomas un pantallazo y me dices. Ya. Y ahí está. Ya listo. Seguimos entonces. A ver, la 4 trata de hacerlo tú solo. Vamos a pasarlo. A ver, en tu hoja hazlo. Inténtalo. ¿Cuánto te saldría? O sea, ahí está la respuesta, ¿no? 15 metros, pero intuye más o menos cómo es el procedimiento para que me indiques. La idea es que tú Ya, practiques también. A ver, intenta. ya. Me indicas cuando ya te hayas avanzado. Ujú. Yo tengo las casi, ahí qué tendría que hacer. Ya, pues, ¿qué es lo que te están pidiendo? Altura. Calcula la altura del edificio, te piden H, ¿ves? H, ¿cuánto? 3K, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Ya, pues, ya, si tienes el valor de K, 3 por el valor que te salió en K.
Ya. A ver si te salió. Sí. No. Listo, te iba a salir entonces. Sí. Y a 15 metros. Vamos a hacer de todas maneras para comprobar si te ha salido de manera correcta. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Si en este edificio te dice está ubicado a 20 metros de distancia.